noches, jóvenes, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad quiero agradecer a Dios porque solamente por pura gracia y también por su misericordia estamos una vez más por este medio para seguir avanzando con nuestro estudio que estamos llevando en cuanto a la santidad. Bien, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Oremos. Señor Jesús, queremos darte gracias por esta noche que tú nos regalas para compartir tu palabra y seguir avanzando, de poder aprender más de tu palabra en cuanto a este tema, Señor, que hemos empezado en cuanto a la santidad. Pues solamente tú, Señor, nos llamas a que seamos partícipes y que también podemos vivir en esa santidad. Ayúdanos, Dios mío, en esta noche a entender. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, jóvenes, el sábado pasado hemos introducido en cuanto a la santidad, quizás en breve, lo que hemos entendido de la palabra santidad es ser apartado para alguien, en este caso para Dios, ¿no? Tú y yo somos apartados en el momento que hemos recibido a Cristo. Bien, después de ahí, jóvenes, la idea es que no se queda ahí, sino por eso hemos titulado también este punto en cuanto a la santidad, dice buscando la santidad, ¿sí? Es algo que es continuo, día a día, ¿sí? Y por eso empezamos también como primer punto, ¿por qué quieres ser santo? Y cada uno nos preguntamos, ¿sí? Si yo estoy buscando la santidad, ¿y por qué quiero ser santo? ¿No? Entonces, por alguna razón y por algún motivo, usted quiere ser santo, ¿sí? Y vamos entonces eso a respondernos en dos incisos nada más, A y B, y vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces avancemos. Vamos a pasar a otro cuadro. Ahí dice el inciso A: el pecado nos perjudica y nos hace daño. Entonces, ¿por qué usted quiere ser santo? Es por esa una de las razones y motivos es eso, de que delante de vos está el pecado. Entonces vos tenés que de una u otra manera enfrentarlos. ¿De cómo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que el pecado te va a perjudicar y te va a hacer daño. ¿Por qué quieres ser santo? Y por esas razones de que debemos luchar, porque la santificación es día a día, como dijimos. Bien, vamos a empezar a leerlos en detalle lo que está ahí. Dice: el pecado es algo que engaña, ¿sí? Parece muy bien para nosotros, a nuestra forma de ver, para disfrutar y pasar un rato, pero no pensamos que esto trae consecuencias dañinas y se convierte en una decepción. Y muchos, los que hemos caído en pecado o han caído en pecado, han experimentado eso, ¿no? Han sido dañados y perjudicados, hasta un punto fueron decepcionados. Su vida fue una decepción, ¿sí? Por eso el pecado ciega los ojos de los pecadores. Así que cuando hablamos de eso, del pecado, también debemos pensar un poco antes de conocer a Cristo, cómo eran nuestras vidas, ¿sí? Cómo eran nuestras vidas, de que Dios nos miraba con esos ojos de pecadores y nuestra fin era condenación al infierno, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen un ciego conduciendo a otros ciegos. ¿Cuál va a ser su fin? Y caerse en pozo. Así que, jóvenes, así está el mundo hoy en día, ¿sí? Un ciego guiando a otro ciego. Nosotros, jóvenes, ya estando en Cristo, hay veces también en los pecados que aún hay veces moran y están ahí. Cuando no confesamos, hay veces también el pecado nos enceguece y a veces actuamos como personas inconversas. Ojo, jóvenes, hay que tener mucho cuidado en eso, que no es divertido cometer pecados, todo eso, ¿sí? Y en Isaías 66:3 dice: su alma amó sus abominaciones. O sea, estas personas dice que aman sus abominaciones, o sea, el rechazo y la condena, ¿no? O sea, para ellos le va y viene. Quizás
lo abrazan eso, ¿no? De rechazar y condenar, o ser rechazado o ser condenado. Para ellos le va y viene. Entonces, jóvenes, nosotros debemos entender, ¿sí? Que nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser condenado. Cuando nosotros sabemos bien, esto es algo que parte de Dios, ¿no? Entonces parte de Dios es esto de vivir en santidad. Segunda Tesalonicenses 2:12 dice, se complacieron en la injusticia. Vemos la historia de José ahí en la imagen, que sus hermanos de una otra manera actuaron injustamente con su hermano, hasta un punto hicieron muchas cosas malas delante de Dios. Entonces el pecado también, ¿no? Hace eso, de que da esa complacencia en la injusticia. Entonces a esas personas que el mundo también hoy en día, que se complace en la injusticia, ¿cómo mira a Dios? Aparte de amar, si ellos están rechazando también a Dios a la vez. Directamente son condenados al infierno, ¿sí? Son estas personas. Todos dicen, ¿no?, que aman a sus pecados, son condenados al infierno. Pero dice también, ¿no?, hay un contraste. ¿No es esto exactamente lo opuesto de la santificación? Claro que sí, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que estar ahí amando a los pecados o complaciendo en la injusticia, ¿sí?, viviendo en la injusticia, ¿sí?, sino más bien nosotros debemos desafiarnos y esforzarnos a vivir en la santificación. Por eso dice, el amar a sus pecados y no entregarlos a Dios es la condenación que Dios decide en contra de ellos. Entonces, los jóvenes, hay veces cuando pasa eso, las consecuencias o la decisión de Dios es muy distinto para esas personas y de lo que quizás fue antes también de nosotros, ¿no? Antes de conocer a Cristo, la decisión de Dios estaba sobre nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, hay una decisión de hacer, ¿no, jóvenes? En esta noche o quizás también en aquel día que hemos hecho, dice, ¿quieres la verdad? Y aparte de esa verdad es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, eso experimentamos todos nosotros aquí, quizás algunos todavía no, pero deberían, ¿sí?, experimentar, de decidir, de querer esa verdad, ¿sí? Y esa verdad es el arrepentimiento, de que yo tengo que arrepentirme de mis pecados, ¿sí? Y en otras palabras, abandonar los pecados que hay en mí, y así y también seguir a lo que Dios me está pidiendo. Ahí dice, ¿no?, abandonar su pecado o seguirse en la injusticia. O sea, en otras palabras, no hay otra opción. Dios te da esa alternativa, ¿no? Abandonar tus pecados o vivir en la injusticia. No hay otra opción. Y mucho menos tener los dos. Entonces, jóvenes, tenemos que tener mucho en cuenta, y eso hemos entendido, creo yo, cuando hemos recibido a Cristo. No podemos estar con un pie en el mundo, con un pie en la vida cristiana. Entonces, sí o sí tenemos que decidir, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Sí, jóvenes? De ahí parte entonces la palabra santidad o querer ser santo, ¿sí? Proverbios 27:22 dice también, no se apartará de él su necedad, sea falta de inteligencia o ser necios. Entonces, si seguimos en la injusticia o amando al pecado, y esta falta de inteligencia o ser necios va a seguir, nosotros vamos a seguir actuando neciamente en nuestras vidas, algo que no es bueno, y no desearía yo también en esos jóvenes que vivan así. Pasamos al inciso B. Dice, Dios es santo, entonces estoy para vivir y convivir con Él. Entonces, ¿por qué quiero ser santo? Primero dijimos, porque hay un pecado que tengo que enfrentar, hay un pecado que tengo que tomar decisiones. No puedo estar conforme con los dos, ¿sí? Con los dos. Vivir en pecado y también vivir en lo que es
en lo que Dios me está pidiendo. Entonces tengo que decidir uno de los dos, ¿sí? Y ahora inciso B dice, Dios es santo. ¿Por qué quiero ser santo? Porque Dios es santo. Es uno de los motivos y la razón que me lleva a que yo tengo que vivir con Dios en santidad. Entonces Amos 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente que no. Entonces no van a poder andar nunca. Entonces sabemos nosotros que Dios es santo. Nosotros no somos santos, ¿sí? Pero esta situación, dice, nos causa separación de Dios. Si no aceptamos el plan de Dios para salvarnos y hacemos de acuerdo con Dios, vamos al infierno. Entonces esto también nos lleva a un principio, jóvenes. ¿Cómo hemos llegado a conocer a Cristo? Y antes de conocer a Cristo, ¿cuál era nuestro fin? El infierno. Entonces, nosotros, al saber que Dios es santo, lo primero que tenemos que saber es, por mis pecados estuve separado. Y en el momento que he aceptado el plan de Dios, ahí, en ese momento mismo, también he entrado también a poder vivir, experimentar de lo que es la santidad. Así que, jóvenes, Dios es santo, entonces Dios quiere vivir conmigo, convivir en esa santidad. En Deuteronomio 23:14 también dice ahí, Dios no permite que la maldad esté en su presencia. Si hay maldad en su presencia, Dios se va de allí y Dios castiga al malvado. ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando Dios veía el pecado en su pueblo, ¿qué hacía Dios? Se iba, su presencia no estaba ahí. Y después el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Cuando luchaba o cuando salía a pelear, perdía la batalla y eran entregados a las manos de sus enemigos. Entonces, jóvenes, casi similar pasa en nosotros también. Así en la iglesia, en los cultos, cuando hay pecado en nuestro corazón, no obra Dios en nosotros. No nos da ese crecimiento para que podamos seguir. Por eso, jóvenes, es algo importante que nosotros siempre debemos confesar nuestros pecados cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Amén, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Salmos 5:4 y 1 Juan 1:6 también nos habla que dice, igualmente no permite hombres malos, o sea, no santos, ¿no?, en su presencia para gozar su bondad y recibir beneficio de Dios. Entonces, igualmente dice Dios, no permite hombres malos, o sea, no santos, en su presencia para gozar su bondad y recibir beneficio de Dios, ¿sí? Ellos tienen que ser transformados moralmente a ser como Dios. Por eso, jóvenes, nosotros en el momento que hemos recibido a Cristo, fuimos transformados para ser partícipes de la santidad de Dios, ¿sí? Pero antes, nada, ¿sí? Nada de eso. Y en 1 Pedro 1:15 y 16 dice, la santidad es lo que es necesario para que uno sea salvo. Cuando vemos de esa manera, lo vamos a entender como esto es de un punto legal, ¿no? Esto es así, Dios es santo y si no sos santo, ya sabes, no sos salvo. Entonces es algo legal, ¿no? Obviamente, ¿no? Es algo que si Dios es santo, tiene que ser igual que Él. Si no sos igual que Él, no va a ser salvo. Es un punto legal así. Pero también dice ahí, Dios nos justifica. Y eso es lo maravilloso, jóvenes, la noticia que sabemos. Dios nos justificó. O sea, Dios nos justificó por nuestra fe. Que en el momento que hemos recibido a Cristo, Él nos justificó. Entonces Dios nos justifica, dice, para que no tengamos pecado en la vista de Dios. O sea, antes Dios nos miraba desde lo alto, no sé dónde sea, pero Dios nos miraba a cada uno de nosotros que estamos en pecado. Y ese pecado automáticamente nos llevaba a una condenación, ¿sí?, al infierno. Pero al justificarnos por nuestra fe, jóvenes, ya no nos mira Dios de donde sea, con ese pecado para condenarnos,
sino más bien Él nos mira ya con ese fin de que usted y yo podemos ser partícipes de santidad día a día, ¿sí? Por eso dice ahí, dice, Dios nos justifica para que no tengamos pecado en la vista de Dios, pero el punto de vista actual todavía somos pecadores. ¿Vieron? Dios nos ha permitido de participar en esto, en que nos sujetemos a la voluntad de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios ha permitido de participar en esto, que nos sujetemos a la voluntad de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso está claro, jóvenes, que nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, que es la palabra del Señor, y también que la persona, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, tiene poder para ayudarnos a que seamos convencidos de nuestros pecados que hemos cometido y confesar nuestros pecados. Entonces eso nos ayuda a que seamos siempre partícipes de su santidad. En Hebreos 12:14 y Hebreos 12:10 también habla en cuanto a la santidad. Dice: sin ser santo como Dios no veremos a Dios. Así, de una, ¿sí? Pero dice también, cuando dice estas frases, debemos entender y saber que es el diseño de Dios, que nosotros llevamos el carácter moral de Dios adentro nuestro. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de que Dios creó, formó esto en su propio carácter, en su propio atributo, que Dios es santo. Entonces, y en esa santidad Él quiere que sus hijos también vivan esa santidad. Y desde el momento que hemos sido salvos, está en nosotros, adentro nuestro, ese de vivir en santidad. Así que, jóvenes, nadie puede decir en esta noche que yo estoy fuera de eso y no voy a poder vivir. No, si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, estás adentro para vivir en esa santidad, ¿sí? Y también dice que seamos santos como Dios es santo. Es lo que dice. El que es salvo es un participante de su santidad. Si en tus hechos no quieres participar de su santidad, ¿sí?, estás declarando que no quieres ser salvo. Así que, jóvenes, no sé cuáles son tus hechos día a día, pero Dios te está pidiendo que vivas en santidad. Y por lo tanto, si estás declarando que no quieres salvo, es porque no estás viviendo en santidad. Quizás no conociste a Dios todavía, o quizás no sos salvo todavía, mucho menos. Entonces, por eso es bueno que debemos examinarnos primero para ser partícipes de su santidad. Preguntarnos: ¿soy hijo de Dios realmente? ¿Soy realmente hijo de Dios? Porque Dios en su santidad está pidiendo eso, que sus hijos deben vivir con Él en santidad. Vamos a pasar a otro cuadro para terminar. Dice en Mateo 5:48, habla de la palabra perfecto. En palabras originales dice teleios, que significa llevado hasta su fin determinado. Ejemplo, como un abuelo. Un niño nace y llega a ser un abuelo de 80, 90 años o 100 años, pero la vida fue perfecta, ¿sí?, de niño a abuelo, ¿sí? No sé qué cosa ha pasado en esos años, pero la idea es que de un bebé ha llegado a ser un abuelo, ¿no? Eso es la perfección, ser un abuelo. Todos queremos llegar a ser abuelos de 90 o 100 años, como sea, pero todos. Esa es la perfección. La idea aquí es que debemos ser maduros. En eso consiste la santidad, seguir madurando, ¿sí?, y ser cristianos adultos. También la idea no es ser impecable, ¿no? No es impecable ser en esto y aquel, porque un abuelo seguramente tuvo muchos sufrimientos, padecimientos para llegar a ser abuelo. Así también nuestra vida cristiana no va a ser tan liviano y fácil, ¿sí?
y la idea es eso, no ser impecables. Pero en Hebreos 4:15 y 9:28 también dice otro pensamiento, nos dice, pero sin pecado. ¿Sí? Esto es totalmente otra idea de que algo que nosotros también vamos a encontrarnos un día después sin pecado. Pero dice, es de no tropezar sobre el pasado, ¿sí? Y apresurarse para llegar a la meta de Dios, que es vivir en la santidad. Aquí, jóvenes, nosotros debemos notar algo, de que nosotros al vivir en esta vida no debemos tropezarnos con el pasado. Muchas veces los jóvenes y adolescentes se tropiezan con el pasado de su vida, pero no debería ser así, sino más bien debemos aferrarnos a llegar a la meta que Dios nos está pidiendo: santificación, santificación y santificación, para poder vivir con Él en santidad, ¿sí? Y eso está pidiendo Dios en estos tiempos, jóvenes y adolescentes. Filipenses 3, 12 y 15 también define la palabra perfección en la Biblia, es de olvidar los fracasos y presionarse para obtener la meta, que es de ser como Cristo, ¿sí? Esto es santificación, esto es perfección. Así que la palabra perfección es olvidarnos los fracasos, ¿sí? De ir presionar más a obtener la meta, ¿sí? Entonces, un abuelo se olvida todo lo que ha pasado en su juventud, en su adolescencia, en la segunda edad o tercera edad, pero él se olvidó y él apuntó a ser abuelo. Y así también nosotros debemos olvidarnos los fracasos que hemos tenido y mirar para adelante para obtener esa meta de querer ser como Cristo, ¿sí? De querer ser como Cristo. Eso sea nuestra meta, jóvenes, de día en día a la santificación. Bien, vamos a entonces entrar. También dice, hay salvación es convivir con Dios. Dice, piensa en la salvación así: de ser salvo es de ir al cielo y vivir, ¿sí? Imagínense un rato, cuando usted es salvo, está ya allá en el cielo con Dios, teniendo esa relación, ese de vivir. ¿Y cómo te gustaría vivir? Obviamente, ¿no? En santidad, sin pecado. Sabemos que Dios, o en el cielo, no hay pecado. Entonces, vamos a ese ambiente, ¿no? Convivir, o sea, tener compañerismo y comunión con Dios. Eso tiene que ser en estos tiempos, ¿no? De convivir, tener compañerismo y comunión con Dios. Ahora, ahí en sus cuartos, en donde estén, debe haber ese compañerismo con Dios y comunión con Él. La santidad es de tomar el carácter moral de Dios como el modelo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el carácter, sí, es de Dios, es la santidad, y eso debe ser como modelo en nuestras vidas. Es lo que nos asegura que conviviremos bien con Dios. Entonces nosotros, al agarrar ese modelo de la santidad de Dios, nos ayuda a vivir con Dios mucho mejor. Aunque no la alcanzamos en todos sus atributos, la persona que no le quiere y que no se esfuerza para lograrlo no es un hijo de Dios. De hecho, jóvenes, debemos identificar bien esto. La persona que no la quiere vivir en esa santidad, ni siquiera quiere esforzarse para lograrlo, no es un hijo de Dios. Sabemos bien este principio. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno es salvo, ¿qué hace? Se esfuerza, ¿sí? Lo quiere vivir en santidad. Entonces, sea eso nuestra mirada. En Proverbios 24:16 dice, el hombre justo, o sea salvo, y viviendo como Dios quiere, vivamos, dice, ¿no? Y se cae, pero siempre se levanta para seguir su meta de nuevo. El hombre justo, dice, o sea, salvo, y viviendo como Dios quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, eso lo desea el salvo.
viviendo como Dios quiere que vivamos. Cuando se cae, dice, pero siempre se levanta para seguir su meta de nuevo. Entonces, estos somos nosotros, ¿sí? Vivir como Dios quiere. Y cuando caemos, nos levantamos inmediatamente para seguir nuestra meta. Pero dice, en cambio, los impios, o sea, inconversos, simplemente se caen y lo disfrutan. Entonces, jóvenes, si eso pasa en los jóvenes que están viniendo a la iglesia, caen en pecado y después no vienen más, entonces lo hay que considerar así, de que ellos nunca han conocido a Dios, ¿sí? Pero aquellos que somos salvos realmente, hacemos y nos esforzamos a vivir en santidad, y si caemos en algún pecado, nos levantamos y empezamos a seguir a ese Dios, ¿sí? En Isaías dice, terminando, dice, 35:8, dice, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Entonces, jóvenes, cuando nosotros practicamos ese de vivir esa santidad con Dios, dice, será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Así que, jóvenes, ánimo a poder, ¿sí? De que uno dice, ¿no? Esa pregunta que hemos hecho en el principio, buscando la santidad. ¿Por qué quieres ser santo? Ya sabemos ahora, porque Dios es santo. Pero también el pecado está ahí. Pero nosotros, si caemos, debemos levantarnos y seguir la meta día a día. Santificación, jóvenes, santificación pide Dios en nuestras vidas, y así creceremos y maduraremos en nuestra vida cristiana. Y si no lo es, no vamos a crecer ni madurar y vamos a estar siempre en donde estamos. Y eso es por hoy, jóvenes, y quiero agradecer por este tiempo, y estaremos encontrándonos por este medio el otro sábado que viene. Gracias, jóvenes, que el Señor les bendiga. Hasta otra oportunidad.